Hey amigos, vamos a continuar con la lectura del libro de Andrés Manuel López Obrador y estamos en el capítulo, a ver, ¿cuál es el capítulo en el que estamos? Capítulo 4, la guerra sucia y el desafuero. Y ahora vamos a recorrer lo que es precisamente esto, el desafuero. Dice el autor. Al no poder destruirme políticamente con el escándalo de los videos, Fox y Salinas, con la complicidad de Mariano Azuela, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emprendieron toda una campaña para desaforarme como jefe de gobierno por haber intentado abrir una calle de acceso a un hospital y, supuestamente, haber violado con ello el auto de suspensión provisional de un amparo. Todo esto envuelto en un discurso de aparente devoción por el Estado de Derecho. El 17 de mayo de 2004, la Procuraduría General de la República solicitó formalmente a la Cámara de Diputados mi desafuero. Y al día siguiente apareció en la prensa nacional un desplegado de la Suprema Corte de Justicia avalando de modo descarado la posición del Ejecutivo Federal. En el expediente enviado por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados, que consta de 108 páginas, el Ministerio Público Federal hace referencia en 14 de ellas a la información periodística que considera como pruebas en mi contra. Cabe señalar que estos recortes periodísticos fueron entregados por Fernando Espejel, abogado de Federico Escobedo Garduño, supuesto afectado y dueño del predio El Encino. Se trata de 34 notas y reportajes de 3 periódicos, 4 publicadas por El Universal, 8 por El Reforma y 22 de La Crónica, periódico vinculado a Carlos Salinas de Gortari. En dichas notas periodísticas aparecen como pruebas declaraciones del diputado panista Federico Doring, que muestran el evidente carácter político del asunto. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2001 señala, López Obrador debe ser destituido de su cargo. El 6 de noviembre de 2001, la crónica titula, el juez puede tramitar destitución de AMLO. La autoridad judicial no ha iniciado el trámite porque le tiembla la mano, dice Doring. Este asunto se originó desde antes de mi llegada a la jefatura de gobierno en noviembre del 2000, cuando se expropió una franja del predio El Encino para construir una calle en Santa Fe, motivo por el cual el propietario se amparó. Al inicio de mi administración, en 2001, quedaron suspendidos los trabajos que tenían el propósito de darle continuidad a la vialidad Vasco de Quiroga. No obstante, 2 años después, el Ministerio Público, por consigna política, consideró que, en mi carácter de autoridad responsable, yo había violado el artículo 206 de la Ley de Amparo. En términos estrictamente jurídicos, el proceso en mi contra era insostenible porque estaba plagado de irregularidades. El quejoso nunca presentó una prueba contundente. En el expediente, que llegó a acumular 12,000 hojas, no había ningún escrito o informe que demostrara que yo había desobedecido las órdenes judiciales. En todo este asunto actuamos con apego a derecho y los servidores públicos de las áreas correspondientes fueron los encargados directos de informar al juez y de cumplir con las actuaciones derivadas de la suspensión definitiva. Sin embargo, la PGR me consideró como el único responsable, solo por ser el superior jerárquico, de un delito que nunca se cometió. Además, en todos los casos similares al mío, sobre supuestas violaciones a la suspensión de un amparo, la PGR había determinado el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no existe en la ley una sanción exactamente aplicable y que de acuerdo con un principio general de derecho no puede haber delito sin pena. Pero en mi caso, intencionalmente, el régimen se esmeró
en inventar el delito y acomodar la pena correspondiente. Era claro, pues, que el abuso de autoridad, el dolo y la mala fe estaba en quienes me acusaban. Era obvio que no se trataba de un asunto jurídico, sino eminentemente político. Todo fue fabricado para inhabilitarme con miras a las elecciones de 2006, con base en el señalamiento constitucional de que no puede ser candidato a un cargo de elección popular quien esté sujeto a un proceso judicial. A partir de mayo de 2004, toda esa maniobra se acompañó de una nueva embestida en los medios de comunicación. Llovían las acusaciones sosteniendo que no respetábamos la legalidad. Algunos de plano escribieron o hablaron en los medios que era el momento de eliminarme de la contienda de 2006. Por ejemplo, Otto Granados Roldán, coordinador de comunicación social en tiempos de Salinas, ex gobernador de Aguascalientes y secretario de Educación Pública con Peña Nieto, sostuvo en un artículo: los políticos priistas dejarían pasar la oportunidad de volver al poder tan solo porque el señor López representa el rayo de esperanza y no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Los dirigentes del PRI debieran leer a Maquiavelo. A los adversarios políticos no se les puede dejar a medio camino porque resurgen fortalecidos y lo primero que hacen es degollar a quienes quisieron eliminarlos. La crónica, 18 de agosto de 2004. Aunque los pormenores de esta historia son conocidos, no está por demás recordar que la Cámara de Diputados integró la sección instructora con 2 diputados del PRI, uno del PAN y otro del PRD, Horacio Duarte, que se negaron, con excepción del último, a investigar el fondo político de la acusación en mi contra. Olvidaron de manera deliberada que la declaración de procedencia en nuestro sistema constitucional consiste precisamente en investigar si se trata o no de un ataque político en contra del servidor público acusado penalmente. Como antecedente histórico, existe el hecho de que el diputado Heriberto Jara, en el dictamen correspondiente al juicio del desafuero elaborado por la Segunda Comisión del Congreso Constituyente de 1916-1917, señaló que este procedimiento fue establecido para poner a cubierto a estos funcionarios de ataques infundados por parte de enemigos políticos, ataques que pudieran perjudicar la buena marcha de la administración. Pero como es obvio, todo era eminentemente político. Recuerdo que un diputado del PRI, integrante de la sección instructora, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, de Sinaloa, sostenía en un principio que no iba a prestarse al juego y que actuaría con rectitud. Sin embargo, más tarde supe que Salinas desayunó con Juan Millán, exgobernador de Sinaloa, y que el diputado terminó sometiéndose. Y aunque alrededor de 100 diputados del PRI habían expresado que no votarían en mi contra, el trabajo político de Fox, Salinas, Krill y otros terminó por alinearlos al grado que, al final, solo 7 diputados del PRI y una diputada del PAN se opusieron al desafuero. Es memorable la revelación que hizo en esos días la periodista Marcela Gómez Salce en el diario Milenio. Contó cómo se habían reunido Santiago Krill, secretario de Gobernación, y Roberto Madrazo, presidente del PRI, para llegar al acuerdo de destituirme. La propia Marta Sagún, en una cena de Navidad en Guanajuato con amigos de la pareja presidencial, había sentenciado que en abril de 2005 me dejarían fuera de la contienda presidencial. Y fue precisamente el 7 de abril de 2005 cuando, por 360 votos,
me destituyeron como jefe de gobierno y autorizaron a la Procuraduría para que procediera penalmente en mi contra. Ese día, miles de capitalinos se congregaron desde muy temprano en el Zócalo. Allí, antes de comparecer en la Cámara de Diputados, le hablé a la gente y definí con claridad la estrategia que seguiría. Expresé que debíamos actuar con inteligencia, sin caer en provocaciones ni en la trampa de la violencia. Les propuse la creación de un comité para dirigir el movimiento en mi ausencia, el cual quedó integrado por José Agustín Ortiz Pinchetti, Berta Maldonado, Elenita Poniatowska, Martí Batres y Leonel Cota. También se acordó llevar a cabo una marcha del silencio del Museo de Antropología al Zócalo, el domingo 24 de abril. Asimismo, les hablé sobre mi situación política. He decidido, como saben, no ampararme ni solicitar libertad bajo fianza, haciendo uso de mis garantías constitucionales. Tampoco permitiré que nadie pague la fianza ni que nadie tramite en mi nombre algún amparo. Así quiero contribuir a la resistencia civil pacífica. También quiero expresar públicamente que desde el momento en que el Ministerio Público solicite al juez mi orden de aprehensión y antes de que este funcionario resuelva, voy a trasladarme por mi propia voluntad al reclusorio donde esté el juzgado correspondiente, para esperar desde allí mi detención. Entiéndanme, no quiero dar motivo a otro acto de prepotencia, ni quiero dar pretextos para la provocación. Les pido que no traten de impedir esta decisión. Sé que ustedes me apoyan, pero no debemos dar pie a ningún desorden. Vamos a enfrentar este asunto con mucha dignidad y con mucho decoro. Al final de mi discurso, en ese emotivo acto, les pedí que no fueran a San Lázaro. Les comuniqué que iría solo y me despedí con una exclamación espontánea. Los quiero desaforadamente. Más tarde, en la Cámara de Diputados, pronuncié un discurso que transcribo íntegramente porque considero que muestra con claridad la realidad de ese tiempo y en mucho lo que vendría después. Aquí hago una pausa para decirte que hay un código aquí en el libro para mirar el discurso de López Obrador en la Cámara de Diputados y lo que yo voy a hacer es ponértelo aquí en pantalla, ya sea por aquí o por acá. Te voy a poner el enlace al video que yo también voy a ligar para que tú puedas, si lo deseas, ver el discurso de López Obrador en la Cámara de Diputados. Esta parte no la voy a leer, porque es el discurso que puedes ver en el video. Y finalmente continúo con la lectura de lo que dice aquí en el libro, que dice así. Después de mi intervención en la Cámara, me retiré a mi domicilio, donde permanecí durante 3 semanas en espera de que se ordenara mi detención. En todo este tiempo, Alejandro Encinas, secretario de Gobernación, actuó como encargado del despacho. Esos días los viví con mis hijos con mucha intensidad. Fueron momentos llenos de emotividad y sentimientos. Todos los días, día y noche, había gente en la calle, afuera del edificio de Copilco. Había manifestaciones de apoyo, música y rezos, y pegaban cartulinas, expresando de distintas maneras su solidaridad. Todos los días por la mañana, desde el jardín cercano a mi domicilio, seguía yo informando a los ciudadanos sobre nuestra causa. Por esos días se llevó a cabo la maniobra de 2 diputados locales panistas, Gabriela Cuevas Barrón y Jorge Lara, que, instruidos por Felipe Calderón y en acuerdo con la PGR, pagaron una fianza de 2,000 pesos para que el juez encargado del asunto abriera el proceso en mi contra, lo cual iba a significar inhabilitarme políticamente, pero sin que yo fuera a la cárcel. Ante esto, acudí personalmente al juzgado y presenté un escrito exponiendo mi inconformidad.
Días después, el juez regresaba todo el expediente a la Procuraduría, argumentando que no había sustento jurídico. Para entonces, la fuerza del movimiento ciudadano en contra del desafuero se había extendido en todo el país. Donde quiera que iba Fox, había protestas. ¿Cómo olvidar la escena en la que un estudiante en Oaxaca lo encaró con un cartel que decía Fox traidor a la democracia? Hasta la prensa extranjera hablaba de una burda maniobra política. Pero lo definitivo fue la marcha del silencio. Miles de ciudadanos caminamos el 24 de abril en una de las manifestaciones más grandes de la historia política de México. Allí informé que legalmente seguía siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, no solo porque fui electo de manera democrática, sino porque jurídicamente no estaba sometido a proceso judicial ni la Corte había resuelto la controversia constitucional que presentó la Asamblea Legislativa con la asesoría del abogado Javier Quijano Bas, quien, dicho sea de paso, además de ser un profesional de primer orden, siempre me apoyó y formó parte del equipo que me asesoró jurídicamente. En consecuencia, al día siguiente regresé a trabajar a mi oficina. Y 2 días después, la noche del 27 de abril de 2005, Fox dio marcha atrás. En televisión leyó un documento que decía: quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha. Como presidente de un país democrático, asumo mi deber de garantizar, en el ámbito de mis atribuciones, que el proceso electoral de 2006 sea legítimo y que cada partido político participe en un ámbito de apertura, de respeto, sometidos todos a la ley y en defensa de nuestras instituciones. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. ¿Qué tal con mi acento al estilo Fox, eh? En el transcurso de ese día, cuando ya se había filtrado que Fox rectificaría, Emilio Chuaifet, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, había expresado con desconcierto: se nos rajó Fox. Y una vez más habíamos triunfado. El pueblo nos había sacado a flote, pero la mafia de la política no iba a dejarnos en paz. El mismo Fox, como lo declaró varias veces posteriormente, seguiría empecinado en destruirnos. Esto lo comprobé inmediatamente después del desenlace sobre el desafuero. El día 6 de mayo de 2005 me entrevisté con él. Había pedido una audiencia con el ánimo de conciliar y contribuir a crear un ambiente de distensión que permitiera, mediante el diálogo y el apego a la auténtica legalidad, el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia mexicana. Pero todo fue en vano. Fox solo tenía una idea: evitar a toda costa que yo fuera presidente de México. A esa cita en Los Pinos llegué puntual. Me recibió el vocero Rubén Aguilar, quien se había encargado de atacarme en el tiempo del desafuero. Él fue quien copió del periódico La Crónica de Salinas lo de llamarme el señor López, expresión que, por cierto, dio título a un buen documental de Luis Mandoki llamado ¿Quién es el señor López? También estaba Felipe González, subsecretario de Gobernación, porque Fox no aceptó reunirse a solas conmigo ni quiso tampoco que hubiera medios de comunicación. Me ofrecieron un café antes y cuando entramos a la oficina de Fox apareció él de pie, serio, endurecido, hecho un tonto. Yo iba tranquilo, relajado. Cuando nos sentamos, expresó: dígame. Yo llevaba un acordeón, un guioncito de los asuntos que quería tratar. Uno de ellos era agradecerle porque, a pesar de la tardanza,
había rectificado, y eso era bueno para todos, ya que se había evitado el agravamiento de una crisis política. Desde entonces le sugerí que los procesos electorales debían llevarse a cabo de manera transparente. Me acuerdo de que la respuesta fue: eso le corresponde al IFE. El segundo tema fue invitarlo a la inauguración de una obra vial. Que lo vea el secretario de Gobernación, me respondió. Ya cuando me di cuenta de que estaba en ese plan, prácticamente dejé de tratarle asuntos. En eso estábamos cuando el subsecretario, sin darse cuenta de lo tenso del ambiente o pensando que así era nuestra relación, intervino y le dijo: presidente, ya hablé con Andrés Manuel, porque en la antesala me había comentado sobre un estudio que estaban haciendo de manera conjunta el gobierno de la ciudad y el gobierno federal sobre el mantenimiento del drenaje profundo. Volteé justo en ese momento y vi de reojo que Fox le hacía una seña tocándose el reloj como diciendo: tiempo, ya estuvo bien. Y así terminó la entrevista. Me paré, nos vemos. Por la ventana veía yo el helicóptero en el cual al terminar se trasladó de nuevo a Guanajuato. Me cuentan que antes de trasladarse a la Ciudad de México, porque estaba en León, comentó: una disculpa porque abusé de su tiempo, lo que sucede es que no quiero llegar a México y quiero tardarme lo más que se pueda. Es decir, venía a regañadientes, enojado. Apenas terminó la entrevista de 10 minutos, se fue de nuevo. Cuando salí de Los Pinos, los primeros sorprendidos fueron los periodistas, porque no imaginaban que la reunión sería tan breve. Por fortuna, yo había dicho que la conferencia de prensa la iba a dar en la sede del gobierno de la ciudad y que no hablaría a la salida. En la rueda de prensa, de manera responsable, dije que había sido bueno el encuentro, una mentira piadosa para no agravar más las cosas y no continuar con la confrontación política. Oiga, pero tardó usted muy poco, fue muy rápido. Sí, pero breve y bueno, doblemente bueno. ¿Pero qué trataron? Les recité el guión. Nada. La verdad, no hubo ningún diálogo. Fue un desencuentro. Esa fue la última vez que lo vi y no esperaba volvérmelo a encontrar, pero por desgracia, cuando en el 2012 me invitaron en mi carácter de candidato a la presidencia a una misa colectiva en Guanajuato con motivo de la llegada del Papa Benedicto XVI, ahí estaba él. Ni modo, en esa ocasión tuve mala suerte.